Vamos a explicar el algoritmo de la búsqueda binaria o búsqueda dicotómica, que básicamente lo que permite es determinar si un array contiene o no un determinado elemento. Ahora, el algoritmo tiene la característica de que solo funciona sobre arrays cuyos elementos se encuentren ordenados. Es decir, que si queremos aplicar una búsqueda binaria sobre un array, el array previamente no está ordenado, bueno, vamos a tener que ordenarlo para poder luego sí utilizar el algoritmo. Eh, y la característica de este algoritmo es que divide el conjunto de datos, lo va dividiendo en mitades. Es decir, imaginemos que tenemos un array de 100 elementos. Determinar si un elemento, si el array contiene o no un determinado valor dentro de un conjunto de 100 elementos, bueno, tiene su complejidad, digamos, es fácil o es difícil, bueno, no importa, tiene su grado de dificultad, pero indudablemente buscar un elemento en 100 es mucho más difícil que buscar un elemento en 50. Es decir, si dividimos el conjunto de datos a la mitad, el problema se va, es como que el problema se va trivializando, se va simplificando y se hace más simple, ¿sí? Incluso buscar un elemento en 50 es más difícil que encontrar ese elemento en 25. Y a su vez es más difícil encontrarlo en 25 que encontrarlo en 12, ¿sí? Y luego en 6. Y si yo voy dividiendo el conjunto de datos en mitades, si yo voy dividiendo ese conjunto de datos en mitades, encontrar el elemento es cada vez más simple hasta que, por supuesto, voy a tener que determinar si, digamos, si ese elemento está o no en una única posición. O sea, voy, como dijimos recién, trivializando, haciendo que cada vez la tarea de búsqueda sea más simple porque voy dividiendo ese conjunto de datos. Y bueno, este tipo de enfoque, de ir dividiendo para que el problema sea más simple, divido y el problema es todavía más simple, es una estrategia algorítmica que se conoce como divide y conquista o divide y vencerás. Y bueno, esto lo vamos a estudiar, digamos, en el libro más adelante, justamente en el capítulo de estrategia algorítmica. Y tal vez este es el algoritmo, digamos, de entrada a ese tipo de análisis de estrategia. Justamente porque es un ejemplo muy claro de lo que es esta estrategia que es divide y conquista, divide y vencerás. Entonces, bueno, como decíamos recién, tenemos la posibilidad de dividir, es decir, al dividir yo divido el array en dos, descarto una mitad, me quedo con una mitad y descarto la otra. Eh, y, y, digamos, y nos vamos a valer en el hecho, en la premisa de que el array está ordenado, justamente para decir, bueno, a ver, yo busco un determinado elemento, ¿sí? Y miro en la mitad del array. Miro en la mitad del array. ¿Está lo que busco? Bueno, si lo que busco está, el problema se acabó. Pero supongamos que yo miro en la mitad del array, ¿sí? Y encontré algo que es menor al elemento que yo busco. Encontré un valor menor al elemento que yo busco. Como el array está ordenado, como el array está ordenado, significa que de ahí hacia atrás, es decir, por ejemplo acá, miren este ejemplo. Yo encuentro el 7, busco el 5, supongamos, ¿sí? Bueno, justo es al revés el caso. Busco el 7, perdón, busco el 5, encuentro el 7. Como el array está ordenado, significa que de acá hacia abajo va a haber elementos mayores, porque justamente está ordenado. O sea, acá está el 7, acá estará el 8, el 9, el 10. Está ordenado, ¿sí? De estar el 5 está de acá hacia arriba, es decir, desde la posición intermedio hacia la posición 0, ¿sí? Esto me permite entonces descartar, en este caso, descartar toda la última mitad, ¿sí? En eso, ese es el núcleo, digamos, y la estrategia de este algoritmo. Entonces, la implementación de la búsqueda binaria consiste en, bueno, dado un array, en este caso un array, fíjense que tiene una capacidad para 50, pero sin embargo tiene una longitud de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, por eso el len es 5. Eh, Manejamos dos índices, uno apuntando al primer elemento del array y otro apuntando al último elemento del array, que está en la posición 4, porque el len es 5 y que coincide con len menos 1. Manejo dos índices, en este caso uno apuntando a 4 y uno apuntando a 0, y calculo un índice
intermedio, que habitualmente se lo llama I, J y el índice intermedio se lo llama K. Por supuesto lo pueden poner como quieran, ¿no? Que el promedio va a ser entonces I más J dividido 2. División entera, dividido 2. O sea que 4 más 0, 4 más 0 es 4, dividido 2, 2. Muy bien. Entonces, en el medio, entre I y J, tenemos la posición K. Y en la posición 2, que es K, encuentro el 7. Como decíamos recién, si yo busco el 5, ¿sí? Y acá encontré el 7, encontré algo mayor. Significa que acá, evidentemente ya determinamos que no está lo que busco, pero acá menos va a estar, porque acá voy a tener algo mayor que 7 y acá voy a tener algo todavía más grande, ¿sí? Es decir que en el caso de que el array contenga al valor 5, acá estamos viendo que lo contiene, pero desde el punto de vista del algoritmo no sabemos, tenemos que determinarlo, nosotros no podemos ver todo el conjunto de datos, ¿sí? Vamos viendo. Entonces, de estar el 5 está desde la posición K, pero incluso ahí ya sabemos que no está, o sea que desde la posición K menos 1 hacia arriba, es decir, hasta el inicio del array determinado por el índice I. O sea que lo que voy a hacer es descartar desde K hacia el len. Toda esa parte, toda esa mitad del array la descarto y para descartarlo lo que hago es subir el índice J hasta acá, ¿sí? Y este hasta acá es hacia donde indica K menos 1. O sea que ahora I sigue estando en 0, pero J ahora pasa a apuntar a la posición 1 y ese 1, digamos, lo obtengo haciendo J es igual a K menos 1. ¿Sí? Muy bien. Repito, ¿sí? 1 más 0, es decir, la posición de J, o sea, lo que indica J más lo que indica I, ¿sí? 1 más 0, 1 dividido 2, entero, 0. O sea que ahora K es I más J dividido 2, K apunta a 0. Y encuentro un 2, pero yo buscaba un 5. Es decir, que encontré algo menor. Significa que desde acá y hacia arriba, aunque esta es la posición 0 y más hacia arriba no va a haber, pero bueno, de acá hacia arriba, el 5 no va a estar. De estar el 5 va a estar de acá hacia abajo, incluso de acá hacia abajo. Con lo cual, para descartar la mitad anterior, acá, lo que hago es subir o bajar, según como lo quieran ver, incrementar ahí, es decir, poner ahí en lo que indica acá más 1, lo bajo hasta acá. Entonces fíjense que acá tenemos J queda en 1, como estaba, pero I ahora pasa a estar en K más 1. ¿Sí? Y ambos índices I y J apuntan a 1, con lo cual cuando yo, bueno acá no está, pero evidentemente cuando calcule 1 más 1, 2, dividido 2, 1, K va a pasar a apuntar a la posición 1 y voy a ver, y bueno, y ya voy a tener, ya listo, encontré el elemento que buscaba, porque lo que tengo en el array sub K, el array sub 1 es 5 y lo que yo estaba buscando era el valor 5. Bueno, ahora supongamos que lo que estábamos buscando era 6. Estábamos buscando a 6. ¿Sí? Entonces, claro, acá encontramos a 5. ¿Sí? De estar el 6 estaría de acá hacia abajo, incluso de acá hacia abajo. Y para eso entonces ahí le asignamos K más 1, con lo que I pasaría a quedar acá. ¿Sí? Evidentemente, si I quedó en 2, J permanece en 1 y pasa a ser mayor que J. Y esto me da la pauta de que el 6 no está, lo estamos viendo, ¿no? Pero desde el punto de vista del algoritmo, el hecho de que I sea mayor que J ya nos permite determinar que lo que buscamos en el array no está, ¿sí? Entonces, bueno, veamos la implementación del algoritmo, que en realidad no es más que aplicar lo que estuvimos diciendo, ¿no? Vamos a implementarlo como una función que retorna un entero, y ese entero va a indicar la posición en donde encontré lo que buscaba, si es que lo encontré, o la posición en donde, si bien no encontré lo que buscaba, en qué posición, si yo lo quiero insertar en el array, debo insertarlo para que el array continúe manteniendo su orden, ¿sí? Entonces, bueno, la función devuelve un entero, recibe el array, recibe su longitud, recibe b, que es el valor que quiero buscar para determinar si está o no, y recibe también un booleano por referencia, ¿sí? En donde vamos a asignar true o false, indicando true, digamos, si encontramos lo que buscábamos, o false, si lo que buscábamos no está en el array, y por eso, dependiendo del valor booleano de este parámetro de salida, de este variable, de este flag,
¿sí? Esta bandera. Entonces, este entero, como decíamos recién, va a indicar si se encontró en tal posición o si no se encontró y si lo quiero insertar, debo hacerlo en tal posición, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, los dos índices y apuntando al inicio del array, j apuntando al final del array, calculo el promedio, como i más j división entera 2, y usamos esta bandera, este flag encontrado, que de entrada está en falso, por lo tanto itero y voy a repetir esa operación que estuvimos analizando tantas veces mientras no encontremos lo que buscamos, y mientras los índices no se crucen, es decir, mientras tampoco pueda determinar que lo que busco en el array no está, ¿sí? Entonces, bueno, calculamos ya el promedio, ¿no? Con k. Entonces digo, en la posición promedio, en array sub k, ¿encontré algo mayor a lo que yo busco? Si ese fuera el caso, subo el piso. Subo el piso del array asignándole a j k menos 1, es decir, subo el piso. ¿A qué me refiero con eso, no? Vengamos acá. Tenía el promedio acá, pero yo buscaba el 5. Entonces, claro, el 5 no está ni acá ni más abajo. Entonces, ¿cómo hago para subir el piso? A j lo pongo acá. A j le asigno k menos 1. ¿Sí? Vamos a volver al algoritmo. Y a j le asigno k menos 1. Ahora bien, supongamos que lo que encontré en la posición k no es mayor que lo que busco, que es b. Entonces, bueno, a lo mejor será menor, ¿sí? Si lo que encontré es menor, bajo el techo, asignándole ahí k más 1, ¿sí? Y si no es ni mayor ni mayor, entonces encontramos lo que buscamos y damos vuelta esta bandera, la ponemos encontrado en true, ¿sí? Para que el while deje de iterar. Ahora fíjense que de cualquier manera yo estoy calculando nuevamente k. Ustedes me dirán, bueno, si venís por acá o si venís por acá, está bien que calcules otra vez acá. Pero si venís por acá, ¿para qué? Si ya encontraste, ¿sí? Y de hecho, ¿en qué posición encontraste lo que buscabas? Lo encontraste en la posición K, ¿sí? Bueno, no importa. Lo dejamos ahí y después lo analizamos. Fíjense que entonces, al parámetro enc, le asignamos el valor de encontrado, true o false, y retornamos K. Que pese a que lo volví a calcular, ¿sí? Supongamos que volvamos al ejemplo inicial, ¿no? Buscábamos al 5 y J, ¿sí? Y J quedaron en 1 y 1. Vuelvo a calcularlo, pero 1 más 1, 2 dividido 2, 1, me sigue dando en qué posición encontré al elemento que buscaba. Y en el caso de que retorne false, ¿sí? En el caso de que retorne, digamos, en el parámetro encontrado false, voy a estar retornando, bueno, el valor de k. En el caso de que hubiéramos querido buscar el elemento 6, hubiéramos estado retornando un valor de k modificado, pero en principio no sé si nos interesa demasiado por ahora analizar ese caso, ¿sí? Ahí tenemos el algoritmo. Muy bien, veamos entonces el código. Ahora vamos a ir a analizar el valor de k, pero por ahora lo dejamos ahí. Perfecto, acá tenemos la implementación, el código, como ven, en realidad es lo mismo, o sea, i en 0, bueno, digo, el diagrama es el código prácticamente, es lo mismo, ¿sí? Asignamos a enc, calculamos acá antes de cerrar el while, ¿sí? Si corta el while será porque o lo encontré o se cruzaron los índices, asigno el parámetro de salida enc a lo que tenga encontrado, bueno, lo mismo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Y retornamos el valor de k modificado porque siempre volvemos a calcular el valor de k. Ahora bien, analicemos, veamos este programa, ¿sí? Que es un programa principal donde, miren lo que hacemos. Esto es muy importante para poder determinar en qué posición, o sea, si yo busco un elemento en el array y el elemento está, no hay dudas de que funcionaba, ya lo probamos. El tema es, ¿qué valor tenemos que devolver o cómo determinamos en qué posición del array deberíamos insertar el elemento que estamos buscando y que no encontramos para que el array continúe en orden, ¿no? Entonces, veamos este programita principal que de alguna manera prueba la búsqueda binaria, ¿no? Tenemos un array donde tenemos 1, 4, 7, 9, 10, 12 con esos elementos, ¿sí? Y un len de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿sí? Las variables, bueno, muy bien. Y
Vamos a probar a la búsqueda binaria, probamos a la búsqueda binaria dentro de un for, y miren este for, está hecho a propósito, ¿no? Para poder analizar. Este for itera desde -3 hasta 15, es decir, itera entre valores anteriores al primero, ¿sí? El primer elemento del array es el 1. Bueno, itera desde -3, podríamos haberlo hecho desde -4, desde -5, pero itera desde -3 hasta 15, hasta valores posteriores al último, pasando por supuesto por todos los valores contenidos y por todos los valores no contenidos, pero que son intermedios a los extremos del array, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar en realidad es el elemento i, ¿sí? Donde i, ya sabemos, empieza en -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y así hasta 15. Buscamos el valor de i en el array con longitud len y le pasamos por referencia, bueno, le pasamos la dirección de la variable enc para que la función nos indique si se encontró o si no se encontró lo que estamos buscando. Y nos retorna la posición. Y recordemos que la posición va a ser en qué posición se encontró lo que buscábamos o en qué posición no se encontró lo que buscamos, pero deberíamos insertarlo, ¿sí? Muy bien. Calculamos, buscamos, primero vamos a buscar el -3, nos va a devolver en qué posición, evidentemente no está, pero en qué posición deberíamos insertarlo. Ya sabemos que debería ir esto en la posición 0, porque es anterior al primero, ¿sí? Me va a dar seguramente encontrado false, con lo cual venimos acá. Entonces vamos a poner no encontrado, ¿sí? En el caso de que nos dé true, vamos a poner encontrado, ¿sí? Y siempre mostramos el valor de post, que es el valor de retorno de la función búsqueda binaria, ¿sí? O sea que la salida de ese programa es esta. Veamos. Para -3 me da no encontrado, bueno, está bien, todo me tira 0. Y está bien, digo, porque fíjense, si yo quisiera insertar el -3 en el array que vimos recién, que creo que lo tenemos, a ver, acá lo tenemos el array, ¿sí? Acá este es el array, ¿sí? Para insertar el -3, en la posición 0 deberíamos insertarlo, está perfecto, ¿sí? Sí, para insertar el -2 en la posición 0, para insertar el 0 incluso, también deberíamos hacerlo en la posición 0. Ahora, para insertar el 1, bueno, el 1 está encontrado, así que no hay problema, ¿sí? Para insertar el 2 debería ir en la posición 1 del array. Sin embargo, la función me dice que debería insertarlo en la posición 0. Ahí tenemos un problema. El 3 debería ir en la posición 1 del array. Esta es la 0, esta es la 1. Debería ir en la posición 1 del array, pero la función me dice que tengo que insertarlo en la posición 0. El 4 está encontrado. El 5 debería ir en la posición 0, 1, 2 del array, pero la función me dice que lo tengo que poner en la posición 1, ¿sí? El 6 en la posición 1 me dice, pero ya sabemos que el 6 debería ir en la posición 0, 1, en la posición 2 del array debería ir. El 7 está encontrado. El 8 me dice que lo ponga en la posición 2, pero, a ver, 0, 1, 2, ¿sí? 2, 3. En la posición 3 debería ir. O sea que, fíjense, podemos identificar estos casos. Para valores menores que el elemento más pequeño del array, la función retorna un valor que está bien. Fíjense, para -3, -2, -1, 0 me está retornando 0 y esos valores deberían insertarse en la posición 0 del array. Ahora, para valores que son mayores que el primero del array, como es el caso de 2, la función me retorna 0, pero yo debería insertarlo en la posición 1, el 2. Para 3 me retorna 0, pero debería insertarlo en la posición 1 también. El 4 está. El 5, la función me retorna 1 y deberíamos insertarlo en la posición 2. Es decir, que la función, para arreglarla, para que digamos funcione como dijimos que queríamos que funcione, lo que tenemos que hacer es, si el valor que buscamos, ¿sí?, es menor que el menor elemento del array, entonces retornamos k. Pero si no encontramos el valor y ese valor es mayor que el primer elemento del array, entonces retornamos el valor de k más 1. Es decir, si por ejemplo, si buscamos el 3, la función no encuentra el 3, evidentemente el 3 no está, ¿sí?, y k termina valiendo 0, ¿sí?, bueno, como es mayor que el primero, es mayor que 1, hacemos que devuelva k más 1. Entonces devolveríamos, en vez de 0, devolveríamos 1. Entonces 0, 1, acá deberíamos insertar el 3 corriendo del 4 en adelante, todo hacia la derecha.